Hola, en esta pequeña píldora voy a hablar de cómo hacer un modelo de pequeña señal de un amplificador con BJT. Para esta topología que tenemos aquí, en la cual hay un transistor, un resistor de base, un resistor de colector y tenemos a la entrada una fuente de señal con su impedancia acopladas a través de un condensador C sub I, condensador de entrada, y la señal esta la vamos a amplificar y se la vamos a aplicar a una carga RL a través también de un condensador de acoplamiento C sub O. Lo que nos interesa, porque nos lo piden, es obtener las expresiones de ganancia de tensión, de corriente y de las impedancias de entrada y salida de este circuito. Bueno, pues lo primero es encontrar el punto de polarización. En este caso se comienza por convertir todos los condensadores del circuito en un circuito abierto. Es decir, quitarlos de ahí y además todos los elementos que queden desconectados al abrir los condensadores, pues también hay que descartarlos. Esto nos lleva a tener un circuito tan sencillo como este, que ya lo vimos en el tema anterior de la materia. En este caso, dado que el circuito tiene que estar en activa para amplificar, es posible plantear la ecuación de la corriente de base del punto de trabajo, la I sub BQ, y a partir de ahí obtener la I sub CQ, la I sub EQ, ¿vale? Con cualquiera de esas expresiones, y también comprobar que la tensión colector-emisor de trabajo pues no esté en saturación ni tampoco esté en corte. Una vez que hemos comprobado esto, que obtenemos esos valores, sirviéndonos de las corrientes de base o de la corriente de colector, para el punto de trabajo obtenemos el valor del resistor equivalente Rpi. Una vez que tenemos ya hecho este análisis, partimos para ver cómo hacemos el modelo equivalente de pequeña señal. Volvemos al circuito inicial, pero en este caso los condensadores, en vez de desacoplarnos la continua, como hemos hecho en el punto de polarización, lo que sí van a hacer es acoplar la alterna. Por lo tanto, los vamos a convertir en un cortocircuito. Y una vez que los hemos convertido en un cortocircuito, toda la tensión continua que haya en el circuito va a estar, digamos, bloqueada por los condensadores, por lo tanto va a ser de 0 voltios. Entonces lo que hay que convertir es la tensión de alimentación, la tensión que está ahí arriba, la convertimos en fuentes de 0 voltios. Una vez que tenemos esto, hay que volver un poco a dibujar el circuito, es decir, hay que desplazar los resistores, ya he bajado el de base, y bajar el de colector. Con esto todavía no tenemos el circuito equivalente, lo que nos falta es convertir el modelo del transistor en su modelo equivalente de pequeña señal. Para eso vamos a sustituirlo por los elementos que son el resistor Rpi y por una fuente de corriente controlada por corriente, que es lo que he indicado en rojo. Esos elementos son importantes ya que son el modelo del transistor. Entonces son la corriente de base de pequeña señal y esa corriente de base es la que provoca la gran corriente de base en el colector, que es beta por I sub B, que está indicada ahí. A partir de aquí podemos volver a dibujar el circuito equivalente y en este caso vamos a observar que es como en dos partes. Tenemos un circuito equivalente de entrada donde está la fuente de señal, el resistor RB y el resistor Rpi, y del otro lado tenemos un circuito equivalente de salida donde está la fuente de corriente controlada por corriente del modelo del transistor y el resistor de colector y el resistor de carga. A partir de este circuito que tenemos con su entrada y su salida, vamos a hacer los análisis para obtener lo que nos piden en el ejercicio. Lo primero es vamos a obtener la impedancia de entrada. En este caso, para poder determinar la impedancia de entrada, hay que quitar la fuente de señal original, vamos, que eso es lo que podría venir de cualquier fuente, como es un micrófono, o como es un sensor, o como es un acoplamiento que viene de otro equipo, y lo sustituimos por una fuente ideal V sub I, que es la que nos va a permitir obtener una relación entre esa tensión ideal V sub I y una corriente I sub I que aparece por culpa de ella. Es decir, metemos una fuente de señal V sub I. A partir de aquí
nos queda hacer un análisis del circuito de entrada y en este caso es posible determinar que la corriente I sub I va a ser la suma de la corriente que va por el resistor de base y la corriente que va por el resistor RPi. Por lo tanto, la impedancia de entrada va a ser la relación entre la tensión VI y la corriente I sub I de entrada, o observando directamente el circuito, que en términos de teoría de circuito es muy obvio, es el paralelo entre los dos resistores, RB y RPi. Una vez determinada la impedancia de entrada, vamos con la de salida. Para la de salida hay que hacer más cambios en el modelo equivalente. Lo primero es que la tensión de entrada tiene que ser 0 voltios, con lo cual vamos a sustituir toda esa fuente de entrada por un cortocircuito. Y lo que necesitamos, ¿vale?, es saber qué va a ocurrir a la salida. Y lo primero que me tengo que fijar es que, claro, si yo hago un cortocircuito en la fuente de entrada, la corriente I sub B va a ser nula y por lo tanto la fuente de corriente que tengo en la parte del circuito de salida, ¿vale?, que está, bueno, está de aquel lado, va a ser beta por 0, con lo cual no va a haber corriente. Bien, seguidamente hay que quitar el resistor de carga, dado que el resistor de carga no es parte del amplificador. Yo quiero ver la impedancia del amplificador, entonces lo vamos a quitar de ahí y vamos a poner fácilmente, para hacerlo como teoría de circuitos, vamos a poner una fuente VO que provoque la aparición de una corriente I sub O, fijaos que la pongo ficticia entre paréntesis, ¿vale?, que nos permita calcular la impedancia de salida. Es decir, vamos a usar el mismo procedimiento que usamos con la impedancia de entrada. Entonces, en este caso, una vez que hemos colocado eso ahí y dado que la corriente por la fuente controlada por corriente es 0, toda la corriente que venga de la fuente solo tiene un lugar por donde circular, que es el resistor RC. Entonces, obviamente, la impedancia de salida en este caso es el resistor RC. Es decir, es lo que he expresado aquí, simplemente de observar el circuito. Ya no hace falta hacer ninguna cuenta. Vale. Bien, a partir de aquí, ¿qué nos queda? Averiguar las ganancias de tensión y de corriente. Para las ganancias de tensión, lo que vamos a hacer es omitir nuevamente la fuente de tensión VS, porque eso viene de fuera del amplificador, está acoplado por un condensador que, como es un circuito equivalente de alterna, lo hemos sustituido por un cortocircuito, ¿vale? Pero vamos a poner una fuente VI de señal puramente sinusoidal. A continuación, claro, esa fuente VI provoca que el valor de corriente que circule sea proporcional a lo que pueda pasar por el resistor RPi. Y del lado de salida, esa corriente I sub B, que ahora va a aparecer por culpa de VI, se transforma en una corriente. Atención en este caso, que dado como está puesto el transistor, la corriente I sub B, digamos que es negativa de salida. Así como la que es de entrada es positiva, la de salida es negativa. ¿Qué nos indica esto? Esto nos indica un cambio de fase en la señal, que cuando la señal de entrada aumenta, la señal de salida disminuye y viceversa, ¿vale? La ganancia de tensión entonces queda expresada, ¿vale?, como la tensión de salida partido de la tensión de entrada, ¿vale?, y está ahí la ecuación. Fijaos que la denomino en vacío. La denomino en vacío porque en este caso no estamos aportando ni tensión ni corriente al elemento que va a recibir la señal amplificada, que en este caso es el resistor RL, ¿vale? Lo he vuelto a poner ahí en gris para decir, oye, que esto no ha desaparecido, estamos haciendo un análisis de equivalencia. Pero en realidad esto es una ganancia en vacío. ¿Qué pasa? Que a mí lo que me interesa también es saber cuánto es mi ganancia cuando está presente, está conectado el resistor RL. Entonces, en este caso, ¿vale?, si el resistor RL está conectado, el circuito de entrada no ha cambiado, por lo tanto su ecuación, lo que lo describe, no ha cambiado, pero el de salida sí. En este caso, la señal de la fuente de corriente controlada se va a dividir entre los dos resistores, es decir, parte de la amplificación va a quedar en el resistor RC y parte va a quedar en el resistor RL. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que no vamos a tener tanta ganancia, obviamente. Parte se lo queda la impedancia de salida, ¿vale? Y hemos visto que la impedancia de salida es RC. Por lo tanto, ahí vamos a perder poder de amplificación en la impedancia de salida.
Nuevamente planteamos la ecuación y nos sale con signo negativo, dado que la corriente I sub beta y sub B tiene sentido contrario, ¿vale?, a lo esperado. Por último, nos queda averiguar la ganancia de corriente. En este caso vamos nuevamente a omitir la fuente VI y la vamos a sustituir, VS y la vamos a sustituir por la fuente VI para que nos provoque una corriente de entrada. Y ahora sí hay que tener en cuenta, porque vamos a ver cuánto pierde, digamos, cuánta señal se pierde en la impedancia de entrada y cuánto pasa al amplificador. Entonces, en este caso, fijaos que he indicado la corriente I sub RB, que va por el resistor RB. En el circuito equivalente de alterna, vale, nos salen estas dos ecuaciones que podemos ahora despejar en el circuito y decir, vale, la corriente de entrada es la suma de las dos, o lo que es lo mismo, es VI partido el paralelo de los dos resistores, o la corriente de base por RP dividido el paralelo de los dos resistores. En el lado de salida tenemos algo parecido, es decir, queremos saber cuánto valen IRC e I sub O, aunque en realidad la que nos interesa es I sub O únicamente, porque quiero saber la ganancia. Entonces, en este caso, I sub O es fácil de calcular porque la VO va a ser beta por I sub B, que es la fuente controlada, aplicada al paralelo de RC y RL, y la corriente de salida va a ser VO partido por RL. A partir de que tenemos las ecuaciones de las dos corrientes, es fácil establecer, ¿vale?, la ganancia de corriente del circuito, que fijaos que ahora depende tanto de la impedancia de entrada como de la impedancia de salida, como del resistor RP y del resistor de carga. Es decir, en las corrientes participan todos los resistores, ¿vale?, en la ganancia de corriente. Y con esto está hecho el análisis del circuito. Gracias, espero que lo uséis para resolver el resto de problemas que tenemos planteados en el boletín.